Ok, ok, muy bien. Hoy día nos toca tocar un tema muy interesante y es el cielo, es el mundo creado para el Hijo. A ver si hacemos un pequeño resumen de lo que ya hemos mirado y hemos hablado que en el principio no había nada creado, ni invisible o visible, o sea, solo Dios estaba, la existencia de Dios. Y para el mundo judío, la creación del Génesis uno adelante, la creación natural, visible, se produce cuando Dios lo que tiene es una contracción, tomando la figura de una mujer embarazada, que hace su hueco en ella para que pueda tener a su hijo. Así dice el judaísmo que Dios se contrajo, hizo un vacío en él y creó el universo y desde el universo, bueno, está la Tierra, los planetas y todo lo que ya sabemos desde el punto de vista astronómico. Por lo tanto, lo primero que Dios crea antes del Génesis 1.1 está Juan 1.1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese principio es el principio eterno. Eso es lo que estamos mirando durante estos capítulos, hablando sobre su creación, la creación espiritual, lo que fue creado del Juan 1.1 hacia adelante y no del Génesis 1.1 adelante, que es lo visible y lo natural, que lo tocaremos un poco posterior. Por lo tanto, en esta presentación, nuestro tema es profundamente espiritual. El cielo como el mundo creado específicamente para el Hijo de Dios, o sea, un mundo creado espiritual, ¿no? Específicamente para el Hijo de Dios como su herencia, porque el Hijo luego ya va a ascender con un cuerpo espiritual, ¿no? El Hijo viene del Padre como verbo, se encarna, asume eh, esta naturaleza humana y luego va a ascender con esta naturaleza humana, pero en la condición de hijo de Dios. Por eso Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, en este cielo creado que le llamamos el tercer cielo, o le llamamos la diestra de Dios, o el lugar más amado de Dios, el lugar especial de Dios, es el lugar que fue creado espiritualmente para el Hijo una vez que viniera y ascendiera a través de la resurrección. Por lo tanto, a lo largo de esta presentación vamos a mirar la relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta relación que había desde el principio eterno y cómo el cielo fue constituido como la herencia para el Hijo. O sea, Dios crea un lugar fuera de sí, Dios crea este lugar como herencia para su Hijo cuando el Hijo ascienda una vez cumplida la misión con la cual viene. Entonces, analizaremos conceptos teológicos fundamentales sobre la naturaleza de Dios, el ser de Dios, la manifestación del Hijo unigénito y el propósito divino detrás de la creación del trono celestial. Esta presentación nos invita a reflexionar sobre la gloria de Dios y el papel del Hijo como heredero de todas las cosas. Ahí vamos a estar hoy día moviéndonos dentro de este marco que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué es la diestra de Dios? Bueno, la diestra de Dios es el lugar más amado por Dios, el lugar más amado por el Padre, porque es el lugar creado para su Hijo, ¿no? Como herencia. A esto también le llamamos el trono celestial, ¿no? La diestra es el lugar más amado por Dios, el lugar a su diestra en el cielo creado, y que el Hijo de Dios está a la diestra, se refiere a la potestad que dejó a su Hijo amado en el trono. O sea, el Señor, el Padre, le ha dado autoridad para que el Hijo ascienda a este mundo espiritual llamado el trono celestial o llamado la diestra del Padre, para que entonces ocupe el lugar como una herencia. Así que Dios
es soy el que soy antes de la eternidad. Aunque no existiera el cielo, Dios es más grande que el cielo. Por eso, la única manera que este cielo creado espiritual pudiera ascender Jesús es que ascendiera a través de su condición de hombre, y todos entendemos que Jesús no fue engendrado por José, no tenía la limitación humana, no había un espíritu humano en él, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y bajo esa circunstancia, entonces el Hijo, después de muerto y su resurrección, puede ascender al cielo. En el caso de nosotros, todos nosotros cuando ascendamos al cielo, vamos a tener que sufrir una transformación, lo que el apóstol Pablo llama en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección, la glorificación. Vamos a sufrir una glorificación porque nuestra condición humana no es compatible con el lugar celestial, con el lugar del trono celestial. Sufriremos todos nosotros la glorificación, la modificación de nuestro cuerpo, porque nosotros recibimos y heredamos el espíritu de Adán, que fue hecho de el barro, ¿no? De la superficie del barro. No así Jesús, su cuerpo no venía de la superficie del barro, y por eso que él pudo resucitar y ascender. Ahora, la diestra del Padre o el trono de Dios es la gran herencia del Hijo. Eso lo dejamos claro en la clase pasada, la 26, para hablar que el Señor Jesús vendría si Adán no hubiese pecado. Generalmente la gente piensa que Jesús no hubiese venido, pero Jesús hubiese venido igual, porque en primer lugar el pecado se ocurrió en el cielo, la rebelión de Satanás ocurrió antes de la rebelión del hombre en el huerto del Edén. Por lo tanto, y antes de esa rebelión, ya había un cielo especial, un trono celestial creado para su hijo. Por lo tanto, él venía a recibir su herencia. Hubiese caído Adán o hubiese caído Satanás, igual el hijo venía para recibir su herencia. Por lo tanto, Dios constituyó al hijo como heredero. Eso nos deja claro Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, ¿no? El cielo es el trono del hijo y para el hijo, manifestando así la potestad divina otorgada al Señor Jesucristo. Vamos, ahí estamos. Ahora, la invisibilidad del Padre. Bueno, Dios es invisible en todo el Antiguo Testamento. Vemos a un Dios invisible, un Dios abstracto, que no es claro y que los profetas hablaron, y nos dice el texto de Hebreo con respecto al Antiguo Testamento, que fue sombra, figura de lo que había de venir, de la realidad real que había de venir, que esa realidad es Jesús. Pero Dios es invisible en todo el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Por eso no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Al Padre nadie le ha visto jamás, dice Juan 1, verso 17, ni le puede verlo, como confirma Juan 1:18 y Juan 6:46. ¿Qué dice Juan 6:46? Nadie ha oído la voz del Padre. Entonces, aquí la invisibilidad de Dios se vuelve visibilidad a través del Hijo. O sea, el Hijo lo manifiesta, el Hijo lo hace visible, lo hace que podamos ver, y se lo dejó claro a Felipe, le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Lo que podemos ver es solo al Hijo unigénito que se manifestó del seno del Padre. Ahora también es visto por quienes tienen ojos espirituales. O sea, ya podemos ver a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús lo ha manifestado a través de su persona. Por eso el Antiguo Testamento, ¿a quién vieron los del Antiguo Testamento? Vieron al ángel de Dios que dio la presencia en el nombre de Jehová,
y no al Padre. Generalmente la gente piensa que la presencia del ángel, que es muy precisa en el Antiguo Testamento, eh, y algunos piensan que este ángel, el ángel de Jehová, es Jesús antes de su encarnación. Eso dicen algunas teologías, pero eso no puede ser. Jesús nunca, nunca ha sido un ángel. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos este personaje especial del Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová o el ángel del Señor en la versión nueva, versión internacional, se está refiriendo, y hay un pasaje bueno que podemos verlo, que es Éxodo 23, 20 al 23, donde Dios está diciéndole al pueblo, mi ángel, el ángel de Jehová, va con ustedes, va delante de ustedes, tengan cuidado cómo actúan, cómo se portan, porque Él los va a juzgar, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque mi nombre está en este ángel. O sea, es el ángel de Jehová, porque Jehová es el nombre de Dios, y Dios ha puesto su nombre en este ángel. Por eso que este ángel en el Antiguo Testamento es un ángel especial, primero porque recibe adoración, los ángeles no reciben adoración, y segundo, establece juicios. ¿Por qué? Porque está representando a Dios, está representando. El nombre de Dios está en este ángel, y el pueblo de Israel tiene que respetar a este ángel. Por lo tanto, este ángel del cual hablamos en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Moisés es llamado desde la zarza, nos dice que el ángel de Jehová lo llamó desde la zarza. Después, si comparan ese capítulo 3 del Génesis con el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es el gran discurso de Esteban, él dice claramente que el ángel de Jehová llamó a Moisés desde la zarza. Por lo tanto, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, todos los patriarcas se relacionaron con este ángel, ángel especial que portaba el nombre de Dios. Ahora, el Dios que confirmamos con nuestros ojos es el unigénito que se manifestó del seno de Dios. El Hijo que se manifestó con el nombre de Jesús, esta manifestación visible es fundamental para nuestra comprensión de la divinidad. O sea, es Jesús quien representa toda la divinidad del Padre, toda la divinidad de Dios. En Jesús estaba toda la plenitud, como lo dice Pablo en Colosenses 2:9, que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando estamos viendo a Jesús, cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios en su plenitud, ¿no? Jesús está haciendo visible al Dios invisible que no se podía ver en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús en el trono celestial. Lo decía, yo le comentaba, la visión de Esteban. Esteban vio a Jesús en el trono celestial confirmando su posición divina. O sea, después de la resurrección, Esteban tiene esta visión antes que lo maten. Dice, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Bueno, fruto de eso lo matan, ¿no? Por la confesión que está haciendo. Entonces, en el Apocalipsis, al que se ve en el trono es a Jesús, sentado como el que juzga. Y también Dios encargó al Hijo toda potestad, todos los vivos y muertos serán juzgados por él. Igualmente, el Hijo tiene la misma potestad del Padre, como se afirma en Juan 5, 21 y 23. O sea, cuando las Escrituras mencionan el que está sentado en el trono, muchos piensan en el Padre que tiene autoridad y ven al Hijo como inferior. Sin embargo, la revelación bíblica nos muestra que el Hijo tiene la misma potestad del Padre, compartiendo su autoridad divina. O sea que cuando el texto dice veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, la diestra del Padre es autoridad. No quiere decir que Dios tiene una diestra, una derecha y también tiene una izquierda, no. No es un lugar topográfico, sino un lugar de autoridad. La diestra del Padre es la autoridad del Padre dada a su Hijo para que ejerza misma autoridad que tiene el Padre. Ahora, miren ustedes la unidad del Padre y del Hijo en la eternidad.
Padre e Hijo son uno, tienen misma potestad divina. En la teología se dice, el Padre y el Hijo son la misma sustancia, o sea, coexisten juntamente con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el heredero recibe todas las cosas del Padre, ¿no? Toda la herencia del Padre. Y esta herencia, creada en forma espiritual, Dios hereda las cosas creadas, no las no creadas. O sea, estamos hablando de trono, dominio, principado, mencionado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, del 20 y siguiente, refiriéndose a todas aquellas cosas que no se ven, que fueron heredadas al Hijo. Ahora, todos nosotros los cristianos somos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Nos constituimos herederos de todo lo que el Padre le dio al Hijo. Ahora, para Dios, el cielo de los cielos, otra forma de llamar el tercer cielo, y el universo son como gotas de agua. Él creó el cielo para que el Hijo ascendiera, recibiera esa herencia, constituyéndolo como heredero. Es equivocado pensar que el Padre necesita un trono, porque el Padre es eterno, existente antes de la creación del cielo, ¿no? Por lo tanto, el Padre no requiere de un espacio, no requiere de un lugar. Recuérdese, Dios, el Padre, está en el seno del Padre, que es fuera del universo, fuera del mundo creado y fuera del mundo espiritual creado. ¿Quién está en el mundo creado, en el cielo creado? Es el Hijo, que se encarnó y bajo esas condiciones está ahora en el seno del Padre o a la diestra de Dios. Dios no necesita un lugar para existir. Existe por sí mismo, pues es el Dios único. Ahora, el cielo como mundo espiritual. Cuando hablamos del trono celestial, solo pensamos en el Hijo que lo va a heredar, como se menciona en Colosenses 1:13. La teología tradicional ve el universo como el cielo, pero el cielo es el mundo espiritual y el universo es el mundo material. Por lo tanto, el trono representa la autoridad, es el lugar donde se manifiesta la potestad de Dios, el cielo mismo. El universo es lo temporal, lo que va a dejar de ser, va a dejar de existir según Pedro, pero el cielo espiritual va a permanecer aunque el universo desaparezca. Como indicamos en 2 de Crónicas 2, 5 y 6 y Hechos 17, 24, el templo es donde se guarda el nombre de Dios y donde le adoramos. El Padre como origen eterno. O sea, para el Hijo, el trono es celestial. Para la gloria, la manifestación divina. Y para el nombre, el honor de Dios. O sea, cuando decimos trono, nombre y gloria, estamos diciendo lo mismo. El Padre representa el antepasado o el origen eterno, la fuente del hombre. Así como el cielo creó el cielo, en el cual dejó el trono para el Hijo, si el trono estuviera en el seno del Padre, no sería necesario heredarlo. Es específicamente para el Hijo. Ahora, ¿por qué el Padre crea este cielo, la diestra, para el Hijo? Porque fíjese lo que dice el texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 y siguiente. Dice que el Hijo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra griega que no, ¿no? Que notía o que noxía, que significa desprenderse, vaciarse. O sea, el Hijo se vació de toda la gloria, de toda su condición como Hijo de Dios, como Dios, y asumió la figura de siervo. Y siervo eran los ángeles.
y tomó la forma inferior a los ángeles, o sea, tomó la forma de un ser humano. Por eso el texto dice que el Señor fue poco menor que los ángeles. Fue inferior a los ángeles porque tenía cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo, pero cuerpo espiritual. Entonces, fuera inferior, igual que nosotros. Somos igual a los ángeles con la diferencia que tenemos cuerpo visible y los ángeles tienen cuerpo espiritual. Nosotros nos movemos en tiempo y espacio y los ángeles traspasan el tiempo y espacio. Hoy día están aquí y en milésima de segundo pueden estar en la China. O sea, no hay espacio que los contenga. Por lo tanto, el Padre representa el antepasado o el origen eterno. Al mismo tiempo, el trono existe para la gloria de Dios y para el honor de su nombre. El Hijo es quien sostiene la gloria del Padre y su nombre, habiendo heredado el cielo para la gloria del Padre y su nombre. No se olviden lo que dice el texto bíblico. Juan capítulo 17, versos 11 y 12. ¿Qué dice? Padre, el nombre que tú tenías es el nombre que me has dado. Fíjese, el Padre, el nombre que tú tenías es el nombre que tú me has dado. O sea, ¿qué nombre dio Jesús? ¿Qué nombre tenía el Padre? Jesús. El nombre que tú tenías es el que tú me has dado. Y en ese nombre yo guardo a mis discípulos. En ese nombre yo envío mi espíritu. Por lo tanto, cuando Jesús recibe el nombre del Padre, que es Jesús, en ese nombre Jesús está honrando, ¿cierto? Está honrando la gloria del Padre en su nombre. Por eso el nombre de Jesús es tan importante en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús limitó todo a su nombre. Dijo, todo lo que pidan en mi nombre. Luego Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Porque en su nombre está la gloria y en su nombre está el honor de Dios, el honor del Padre. Así que el Padre como origen eterno, bueno, este ya lo miramos. Ahora, la unidad de la gloria y el nombre. Yo le decía, el trono, el nombre y la gloria es lo mismo. Por lo tanto, el Hijo de Dios es la manifestación divina, es el Padre manifestándose a través de su Hijo. La gloria es el esplendor divino, ¿no? Recuerdas, en el Antiguo Testamento la gloria todavía no venía. Lo que venía era una nube. A esa nube se le llamaba el Shekinah, ¿no? El Shekinah era la nube que bajaba y que cubría. Pero en el Nuevo Testamento ya se manifiesta la gloria misma. ¿Y quién es la gloria misma? Jesús. Su nombre es la gloria. El nombre de Jesús, el nombre que el Padre tenía, es el nombre que le ha dado a su Hijo, donde en ese nombre está la gloria y la autoridad divina. Por eso el Señor Jesús nos ha dicho, vayan en mi nombre, tengan autoridad en mi nombre, echen fuera demonios en mi nombre, sanen a los enfermos en mi nombre, porque en el nombre de Jesús está la gloria y está la autoridad. Por lo tanto, el Hijo de Dios, la gloria y el nombre son uno. Cuando yo digo Jesús, estoy diciendo gloria. En la gloria, en el nombre y la gloria, es el mismo, el Hijo de Dios. No pueden separarse, como se evidencia en Juan 17, 1, 4 y 10. Por eso cuando oramos en su nombre, el Padre glorificado. El Hijo vino en el nombre del Padre. Y todos los que creen en el nombre del Hijo son salvos. Son quienes creen en el nombre de Dios, pues son uno. Sin el Hijo, Dios no puede ser glorificado. Como indica Juan 12:28. Le dio su nombre al Hijo, así glorificó al Hijo, y por ende el Hijo, el nombre de Dios y la gloria, siempre están con Dios. Por eso nosotros quizás en la iglesia no hemos captado la importancia del nombre de Jesús, porque ese nombre que es glorioso, donde reside la autoridad. Por eso Jesús va a decir en Mateo 28, verso 16 y siguiente, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra,
Por tanto, vayan en esta autoridad. ¿Qué autoridad? El nombre, su nombre. ¿No? La autoridad es su nombre. Por eso que en el Antiguo Testamento no estaba la autoridad, porque el nombre no había venido. Todavía el nombre no había sido revelado, no había sido dado a conocer. Solo existía la autoridad del rey, ¿no? Cuando el pueblo quiso rey, Dios le dijo al pueblo, bueno, ¿quieren rey? Muy bien, les doy un rey, pero este rey va a tener derecho sobre sus propiedades, sobre sus terrenos, sobre sus hijos, sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo existía la autoridad del rey. Por eso los profetas y los grandes profetas no echaban fuera demonios del Antiguo Testamento porque no estaba la autoridad, estaba solo la autoridad del rey. Recién cuando Jesús viene la autoridad en su nombre. Y ya ahora nos dice, vayan en mi nombre, porque en ese nombre está la autoridad, y echen fuera demonios, sanen los enfermos, y lleven y proclamen el año agradable del Señor. Por eso el nombre es tan importante. Ahora, el Hijo es el heredero. Antes de la eternidad, antes de Génesis 1:1, el Padre constituyó a su Hijo como heredero. Preparó una herencia, creó este espacio que llamamos el mundo espiritual o el reino de Dios y que Pablo llamó el tercer cielo. ¿Se recuerdan? Según de Corintios capítulo 12, conozca a un hombre que fue el tercer cielo, refiriéndose a Esteban, por supuesto. Por lo tanto, Dios crea este lugar especial llamado reino de Dios, diestra del Padre, el lugar más amado, el trono del cielo, lo crea para su Hijo. Por lo tanto, cuando el Hijo muere y resucita, asciende a este lugar. Y allí estará por la eternidad, pues todos nosotros sabemos que allí iremos. Pues Jesús dijo, capítulo 14 de Juan 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otro nombre para el lugar especial, para el cielo, la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay, o sea, hay muchos lugares donde nosotros vamos a ascender juntamente con Jesús. Ahora Jesús está ahí. En ese lugar, el cielo, el tercer cielo o la diestra del Padre, todavía no hay nadie, solo el Hijo no ha ascendido. Los que mueren no ascienden directo al cielo, ascienden al paraíso. Por eso Jesús le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, estarás hoy día conmigo en el cielo, en el paraíso. Por eso todos los que hoy día mueren en Cristo van al paraíso, que es la antesala para ascender al cielo. Y todos los que murieron en el Antiguo Testamento están en el seno de Abraham. Todavía ni siquiera han ascendido al paraíso, en el seno de Abraham. Ya cuando el Señor venga, esto va a cambiar y ascenderemos directamente al cielo, lugar donde solo está el Hijo. Porque cuando Esteban tiene la visión, no dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y veo multitudes de personas alrededor. No dice eso. Lo dice Juan en el Apocalipsis, que había multitudes, pero de ángeles, no de personas. Si toda la gente ascendiera directamente al cielo después de morir, ¿para qué van a ir Jesús entonces? Se supone que Jesús viene a buscarnos para llevarnos al lugar eterno. Nadie está en el cielo todavía y nadie está en el infierno. La gente que muere sin Cristo va al abismo, que es la antesala del infierno. Y luego ustedes saben lo que dice Apocalipsis, el infierno será echado al lago de fuego y el lago de fuego es el que arderá por siempre. Ni siquiera es el infierno es eterno, tiene su momento y su lugar. Así que Dios constituyó al Hijo heredero desde antes de la eternidad. O sea, todo esto estaba antes que Satanás se revelara, antes que el hombre pecara en el Edén, todo estaba establecido. Por eso que a Dios nada lo pilla. No es que se reveló el ángel y Dios dijo, bueno, chuta, se reveló el ángel, ¿qué es lo que vamos a hacer?
o se reveló el hombre en el Edén, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora planifiquemos algo, hagamos un plan. No, todo estaba desde antes establecido, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, estaba todo establecido el plan de Dios. Por eso a Dios no lo pilla nada. Así que para esto hizo el cielo e hizo que ascendiera el Hijo con su nombre, con el nombre de Dios. Jesucristo es quien vino en el nombre de Dios, es quien vino en el nombre del Padre, como se afirma en Juan 5, 43 y 17, 11 y 12, que le acabo de decir. Padre, el nombre que tú tenías es el nombre que tú me diste. Por tanto, si critican a Jesús, si se oponen a Jesús, se están oponiendo a quién? Al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Y Juan 5, 41, 43. Si reciben a Jesús, están recibiendo el nombre del Padre. Si aman a Jesús, están amando el nombre del Padre. Y si niegan al Hijo, están negando la gloria de Dios. Están negando su nombre. Por eso fíjese la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que era pecado en el Antiguo Testamento? Violar los primeros 4 mandamientos. No te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, respetarás el día del Señor, etcétera. No guardar esos 4 mandamientos era pecado. Del pecado del mandamiento quinto adelante, los otros 6 mandamientos tienen que ver con el ser humano. Honra a tu padre y tu madre, no codiciarás el bien de tu hermano, no matarás, no robarás. Tiene que ver con el ser humano, con el comportamiento del ser humano. Pero los primeros 4 mandamientos, que le llamamos mandamientos teocéntricos, tienen que ver con Dios. Quien viola esos mandamientos comete pecado. Por lo tanto, Adán y Eva violaron estos 4 mandamientos, no te harás imágenes. ¿Y qué le dijo Satanás a la mujer? Seréis como dioses. Por lo tanto, violaron el mandamiento del Dios único. Solo Dios es Dios. Satanás quiso ser Dios. Ezequiel 28, Isaías 14, que habla de esto, y quiso incitar a Eva y a Adán para que también ellos se constituyeran Dios. Y por supuesto que Dios, esa rebelión, violaba el primer mandamiento: no te harás imágenes delante de Dios. Otra cosa que cometió Satanás es que quiso divinizar la criatura. Él era una criatura, fue creado por Dios como un arcángel, Luciel, quien tenía el ministerio de la adoración en los cielos. Se rebeló, perdió ese ministerio y cayó del cielo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versos 7 y 9, y dice que ya no se halló lugar para Satanás, para el dragón, y fue expulsado por Miguel y los ángeles del cielo afuera, ¿no? Ya no halló lugar, no hubo lugar para este ángel, y se rebeló. Por lo tanto, se revela en el lugar especial de Dios, y por eso Dios actúa con la autoridad de Miguel, el príncipe de los ángeles, y expulsan a Satanás, la serpiente y el dragón, como dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese lugar donde Satanás se revela es el lugar especial del Padre. Y ese lugar es la herencia del Hijo. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que después de revelarse este ángel, Luciel, pudiera permanecer en el cielo, así que fue desterrado. Ahora fíjese la glorificación del Hijo. Dios constituyó al Hijo como heredero. El Hijo es el heredero. En él encargó el nombre de Dios, o sea, en el Hijo está el nombre del Padre, que es Jesús.
y la glorificación lo glorificó en el cielo. Por lo tanto, Dios glorificó a su Hijo a través de tres acciones fundamentales. Primero, lo constituyó heredero. Segundo, le encargó su nombre divino. Y tercero, lo glorificó en el cielo. O sea, estas tres acciones constituyen a Jesús como el heredero de todo lo que el Padre ha creado en el mundo espiritual. Trono, dominio, principado, potestad, etcétera, etcétera. Él es el heredero de todo. Por lo tanto, Dios glorificó a su Hijo a través de tres acciones. Lo constituyó heredero, le encargó su nombre divino, que es Jesús, y lo glorificó en el cielo. Por lo tanto, como resultado de esta glorificación, el que se sentó en el trono celestial es el Hijo de Dios, manifestando así la plenitud de la autoridad divina que le fue conferida. Esta glorificación representa la culminación del plan divino para exaltar al Hijo y establecerlo como Señor de todo lo creado, cumpliendo así el propósito eterno de Dios. Todo lo creado antes de Génesis 1.1, o sea, de Juan 1.1, la eternidad, todo lo que Dios creó en la eternidad, y se nos habla de ángeles, se nos habla de un trono, un lugar especial, y de cuánta cosa más que nos daremos cuando lleguemos allí, es la herencia del Hijo, y por reconocer el nombre de Jesús y que ese nombre habita en nosotros, nos hemos constituido heredero de todo. O sea, todo lo que dio el Padre también nos pertenece a nosotros por herencia delegada, pues el Hijo ha delegado en nosotros su herencia. ¿No es extraordinario? ¿No es tremendo que siendo pecadores, caídos, heredando el espíritu caído de Adán, el nombre de Jesús ha venido a habitar en nosotros? ¿Se recuerda lo que dice Juan 1.12? El que cree en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo. Pues el nombre de Jesús ha venido a habitar en nosotros. Y en ese nombre es lo mismo que gloria y que el trono. O sea, en nosotros está el nombre y está su gloria y está el trono de Dios. ¿Y qué es el trono? La autoridad. Por lo tanto, ese nombre que ha venido a habitar en nosotros nos ha dado la autoridad y la gloria de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento era una nube. En el Nuevo Testamento la gloria se hizo visible, caminó en las calles de Jerusalén, de Judá, el Hijo de Dios, a quien el Padre le dio su nombre glorioso. Por eso el texto dice, capítulo 2, verso 11 de Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué les parece? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué nombre? El nombre de Jesús se sobrepone a todos los nombres que tenemos del Antiguo Testamento. Que el pueblo judío dice que Dios se reveló con 72 nombres. Jehová Jireh, Jehová Roy, Jehová Sama, Jehová Sabaoth, Jehová, etcétera. 72 nombres compuestos de Dios. Y aún así en estos 72 nombres no estaba el nombre verdadero de Dios, sino que el Padre lo revela. Y el ángel viene y dice, y se llamará Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, ese nombre glorioso, nosotros lo hemos recibido solo por la gracia. Desde el momento que ese nombre habita en nosotros, habita la gloria de Dios y habita la autoridad. Por eso tenemos autoridad para expulsar los demonios y sanar los enfermos. Esa autoridad está en ese nombre. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, viene en el nombre de Jesús. Por lo tanto, recibimos el Espíritu Santo como aquel que viene a testificar del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo
Capítulo 14 de Juan, el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría a dar testimonio de Él, a glorificarlo a Él. Dijo que el Espíritu Santo no vendría a hablar de Él, no venía a hablar del mismo Espíritu Santo, hablaría de Él, testificaría de Él y daría autoridad a los creyentes en su nombre. Por lo tanto, Dios glorificó a su Hijo a través de estas tres acciones. Lo constituyó heredero, encargó su nombre divino en él y lo glorificó en el cielo. El cielo es el trono del Hijo. Cuando hablamos de los cielos, pensamos en el trono del Hijo, el lugar de autoridad y dominio, el tercer cielo. Cuando pensamos en el nombre de Dios, es el lugar, el cielo es el lugar donde se guarda el nombre de Dios y preservando su santidad y honor. Fíjese, en el nombre de Jesús está la autoridad, está la gloria, pero también en su nombre está la santidad y está el honor. ¿Y sabe qué más está en su nombre? Nuestra fe. Hebreo capítulo 12. ¿Qué dice capítulo 12, verso 1? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es el autor, el que la inicia, y consumador el que la termina. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe es en el nombre de Jesús. Ahí está nuestra fe. ¿Qué es el Evangelio? El nombre de Jesús. Y en ese nombre está la gloria, está la autoridad, está el trono, está la santidad, está el honor, está la fe. Por eso somos invitados a invocar este nombre, porque este nombre es un nombre glorioso, extraordinario. Cuando invocamos este nombre, las tinieblas tiemblan. Las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales tiemblan ante este nombre. Por eso se nos dio este nombre. ¿Se imaginan que no hubiésemos tenido, no se nos hubiese dado nada? No tendríamos cómo vencer las tinieblas. Y en este nombre está la gloria de Dios. En el cielo está la gloria de Dios, manifestada en todo su esplendor y majestad en el nombre de Jesús. Todo esto es el trono. El nombre y la gloria está a la diestra de Dios. Esta posición a la diestra representa el lugar de máximo honor y autoridad en la cosmovisión bíblica, indicando la preeminencia del Hijo en el plan divino y su papel como heredero de todas las cosas. Por lo tanto, el cielo es el trono del Hijo. Está el nombre, su autoridad y la gloria. Ahora, la manifestación del Hijo desde el seno del Padre. Juan 1, 17, 18. Uno con el Padre desde antes de la eternidad, o sea, antes que existiera cualquier cosa, antes de Juan 1.1 y antes de Génesis 1.1, solo Dios estaba. Solo Dios estaba. ¿Y quién estaba? Estaba Dios, o sea, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Coexistían en la eternidad. Y en el cielo, ahora es Dios que está en el cielo, el Alfa y Omega, a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, se manifestó como el unigénito de Dios. Juan 1:18. Cuando el Hijo entra al mundo creado, o sea, cuando se encarna, se manifiesta del seno del Padre. Y de ahí entra al cielo, o sea, al cielo creado. Mientras está en el seno de Dios, es uno con el Padre desde antes de la eternidad y se manifestó como el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, este universo es como el vestíbulo de la puerta de la cual él pasó. El unigénito de Dios apareció en el universo y como vemos en Juan 20:28, Jesús aceptó ser reconocido como Dios. Al manifestarse, Jesús no se separó del Padre, sino que él está en el Padre y el Padre está en él. Bueno, así lo dejó clarito.
Yo el Padre y el Padre en mí. Somos uno. ¿Sí? Fíjese la revelación tan extraordinaria. Jesús no podía venir del cielo, creado, en este caso el cielo espiritual. Si hubiese venido de ahí, hubiese sido creado porque ahí está todo lo creado. Pues por eso Jesús se encarna, porque no podía ascender como Dios. Pues como Dios, no encarnado como Dios, como logo, revienta todo lo creado, se revienta. Por eso Jesús se encarna y la encarnación es una limitación. Dios se limita, deja su gloria, deja su condición de Dios, toma la forma de siervo y luego la forma de hombre, y en esta condición vuelve, asciende al cielo espiritual que el Padre ha creado para él como herencia, y ya el Hijo permanecerá en esa condición, ya no volverá a ser el logo, no va a volver al seno del Padre, permanecerá en este cielo espiritual y nosotros con él. O sea, lo veremos, lo veremos. ¿Se imagina lo tremendo que va a ser eso? Ver la gloria manifestada, porque ahora vemos, como dice Pablo, capítulo 13 de 1 Corintios, ahora vemos oscuramente, pero vamos a verlo en la dimensión gloriosa, como cuando se manifestó en el monte de la transfiguración, ¿se recuerdan? En el monte de la transfiguración los discípulos lo vieron en una dimensión que no lo habían visto jamás. Después de eso, Pedro, Juan y Jacobo nunca más tuvieron duda de quién era Jesús, porque hasta ahí tenían duda. ¿Será? ¿No será? Después de la transfiguración no tuvieron nunca duda. Y apareció nada menos dos personajes, testigos, para muchos dicen que serán los dos testigos del Nuevo Testamento del Apocalipsis, no lo sé, pero aparecieron dos testigos, sí apareció la ley y los profetas, Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. La ley y los profetas se cumplen en Jesús. Desaparecen, queda Jesús en su gloria y dice que baja una nube y lo cubre, porque más gloria para estos mortales que estaban ahí significaba la muerte. ¿Se recuerdan cuando Juan en la isla Pasmo tiene la revelación del Apocalipsis? Y dice que se le apareció el Hijo de Dios en su gloria y cayó como muerto. Pablo camino a Damasco, se le apareció el Hijo de Dios y quedó ciego, cayó al suelo y quedó ciego por 3 días. Es que ¿quién puede aguantar humanamente tanta gloria? ¿Quién? Nadie. No estamos, nuestro cuerpo, nuestra condición corporal no permite que podamos aguantar tanta gloria, porque si no nos morimos todos. Pero una vez que seamos glorificados, ascenderemos a este lugar especial donde Jesús está sentado al trono y ya tendremos condiciones espirituales, no condiciones fisiológicas, porque eso va a terminar muriendo en el entierro, pero tendremos condiciones espirituales y vamos a tolerar y a soportar tanta gloria en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuándo será ese día? Wow, anhelamos ese día. Por lo tanto, este universo es como el vestíbulo de la puerta del cual él pasó. Fíjese que el universo que es observado con los telescopios, los más importantes están en norte de Chile, el proyecto ALMA, que es uno de los proyectos más grandes, que son capaces de ver hasta las estrellas, la constitución de las estrellas, los planetas, y así han ido descubriendo otros planetas. Y bueno, la Biblia dice que el universo está en una permanente expansión, y la ciencia dice lo mismo. Sigue expandiendo, 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 y se van descubriendo más estrellas, más planetas, más galaxias, más todo.
Para algunos intérpretes dice que Dios sigue creando universos, galaxias, estrellas, etcétera, etcétera. O simplemente somos capaces de ver una parte del universo y en la medida que se va expandiendo, vamos viéndolo todo. El universo, dicen los astrónomos, que de un extremo a otro tiene 13.000 millones de años luz. O sea, 13,90, 13.000 millones de años luz. Y comparado con el trono del Hijo, comparado con la diestra del Padre, o el lugar más amado del cielo, donde está el Hijo, comparado el universo con ese espacio, el universo es un puntito, y tiene 13.000 millones de años luz, comparado con el cielo creado, donde el Hijo está sentado, es un puntito. O sea, el cielo creado, el reino de Dios es inmenso. No hay manera de medirlo. Por eso habían millares de millares de millares de ángeles. Millares de ángeles. Imagínense cómo hacer esa manifestación gloriosa del reino de Dios. Alabado sea el Señor, ¿no? Bueno, la Trinidad, que son tres personas en una, recuérdese, nosotros somos trinitarios, pero no creemos en tres dioses, cuidado. No decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Eso es ser triteísta, creer en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas, ¿no? Manifestado en tres personas, cada una de esas personas tiene voluntad propia, decisión propia, pero creemos en un Dios. Por lo tanto, Dios el Padre es el origen eterno. Dios el Hijo es el Hijo manifestado. Y Dios Espíritu Santo es la presencia divina. Se lo digo de otra manera. Dios es el que planifica, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo el que preserva toda la obra del Hijo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para preservar, defender la obra del Hijo. Por eso todo el que se va contra el Hijo se va contra el Espíritu Santo. Porque Él vino a defender la obra del Hijo y establecerla, a dar testimonio de aquello. Por lo tanto, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que tienen diferentes personalidades, pero son uno. Dios es uno, pero tiene diferentes personalidades independientes. El Hijo tiene su voluntad, como vemos en Lucas 22:42. El Padre tiene su voluntad y el Espíritu Santo tiene su voluntad. Dios es uno que tiene tres personalidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes personalidades, pero son uno, como afirma Santiago 2:19 y Juan 17:3. Jesús es el unigénito de Dios. No es que nació Dios del Dios, sino que se ha manifestado del Padre. Bueno, la mayoría que no entiende, digamos esto, como los testigos de Jehová, que piensan que Jesús no es Dios, que es un hijo de Dios, o sea, es el primero creado de tantos. Bueno, el Hijo unigénito no es creado, existe eternamente y coexiste eternamente con el Padre. Por eso cuando decimos Dios, estamos diciendo los nombres que yo soy el que soy. Cuando decimos Dios, yo soy el que soy. Pero cuando decimos la Trinidad, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No decimos Dios Padre, Dios Hijo. Dios, no, porque es hablar de tres dioses. No, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, decimos yo soy. Pero cuando hablamos de la Trinidad, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se equivocan en eso. Ahora, el cielo también está en Dios. Está en el seno de Dios. Se ha manifestado su unigénito que nos ha dado a conocer su personalidad.
como vemos en Juan 14, 7 al 11. A diferencia de otras interpretaciones, como la de los testigos de Jehová, que hablan de dos dioses diferentes. La revelación bíblica nos muestra que Padre e Hijo son uno. Ellos niegan que sean uno y dicen que el Espíritu es el mismo Padre, pero las Escrituras revelan la unidad en la diversidad de la Trinidad Divina, mostrando tres personas distintas que comparten una misma esencia divina. Hoy día hay un movimiento que se llama unicitario o unicista, que invocan el Shema de Israel, capítulo 6, verso 4 del Deuteronomio, donde dice, Shema Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y hay que entender que la unicidad de Dios está en el Antiguo Testamento, eso es verdad. Dios es uno. La unicidad de Dios es uno. Pero la revelación de la triunidad es del Nuevo Testamento. Es Jesús quien nos presenta la Trinidad. No es el Antiguo Testamento. Ahora, la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento es fruto de que Israel permanentemente se iba detrás de dioses en la idolatría. Por lo tanto, esta presentar al Dios único para que no volvieran nuevamente a la idolatría. Y fíjese en cuánto le costó eso a Israel: 70 años en Babilonia, esclavo. Salieron de 70 años como monoteísta, creyendo en un solo Dios. Antes de eso, ¡buah!, se iban detrás de dioses paganos. Así que, lamentablemente, muchas personas no entienden esto. Jesús revela la Trinidad. Miren el bautismo. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo que viene como paloma y una voz se escucha del cielo, este es mi Hijo amado. Ahí están las tres personas. Mire la terminación de 2 Corintios capítulo 13, versos finales. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí están las tres personas. Ahora, el unigénito revelado al Padre. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, sin la revelación del Hijo no habría ninguna posibilidad de conocer al Padre. Por primera vez los hombres lo vieron con sus propios ojos, aunque nadie ha visto a Dios Padre jamás. O sea, ¿quién vimos? A la imagen del Padre. ¿Quién es la imagen? Es Jesús. Recuérdense que los hombres fueron hechos a semejanza de la imagen, ¿no? Génesis 2:26, y creó Dios al hombre a semejanza de la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen? Es el Hijo. ¿Quién es la semejanza? Es el hombre. ¿Quién es la forma? Es Dios. Por eso dice, capítulo 2 de Filipenses, verso 6 adelante, dice que Jesús es la imagen de la forma de Dios. Jesús es la imagen. Por lo tanto, la imagen de Dios estaba desde el principio. Por eso la gente tiene la tendencia a pensar que Adán era primero que Jesús. Porque Adán fue creado 4.000 años atrás o 6.000 años atrás, y Jesús vino hace 2.000 años. Pero hace 2.000 años vino el Hijo encarnado, pero el Hijo es eterno. Por lo tanto, la imagen del Hijo está desde el principio, desde la eternidad. Así que Adán fue hecho a la imagen del Hijo. ¿Quién tiene imagen? El Hijo. ¿Quién tiene semejanza? El ser humano. Por lo tanto, nosotros vimos a Dios, no vimos al Alfa, como Él es el comienzo y el final, pero nosotros vimos el final, como se describe en 1 Juan 1, 1 al 3. Y esto testificamos de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que olfateamos, lo que palpamos, de esto testificamos.
Por lo tanto, los discípulos fueron testigos oculares de la manifestación divina de Jesús, proporcionando un testimonio directo de la revelación de Dios en forma humana. Fíjese, en forma humana. Ahora, la limitación de la visión humana. Bueno, nosotros con nuestra mirada nos cuesta ver algunas cosas, ¿no? Porque nuestra mirada muchas veces es humana y no es una mirada divina. Entonces, los hombres pueden ver una parte del universo, pero no puede ver el cielo de los cielos. O sea, con los mejores telescopios del proyecto ALMA del Norte se pueden ver las estrellas, las galaxias, pero no se puede ver el cielo de los cielos. No se puede ver el reino espiritual. No pueden ver el mundo espiritual. De la misma manera, nosotros no podemos ver al Padre, pero vimos al Hijo, vimos al unigénito de Dios. Y quien vio y quien ve al unigénito de Dios por la Biblia, por la Escritura, por el Nuevo Testamento, está viendo al Padre. Esta limitación de nuestra visión ilustra la necesidad de la revelación divina. Sin la manifestación del Hijo, nuestra comprensión de Dios sería extremadamente limitada, pues no tenemos capacidad natural para percibir las realidades espirituales en su plenitud. No tenemos esa capacidad. Tenemos que depender derechamente de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Por lo tanto, el Dios trinitario o el Dios trino, cuando hablamos de Dios, siempre lo asociamos con el Padre. Pero cuando la Escritura habla de Dios, se refieren al Dios trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen el Dios que es uno o el único Dios verdadero. Juan 17:3. Nosotros vimos al unigénito de Dios, mientras que en el Antiguo Testamento vieron al ángel de Jehová. No vieron a Jesús. La comprensión trinitaria de Dios es fundamental para la fe cristiana. Reconocer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son un solo Dios, nos permite apreciar tanto la unidad divina como la diversidad de personas en la deidad, evitando caer en el politeísmo o en el unitarismo. Esto de creer que Dios Padre y Dios, estos tres dioses. El Hijo vino, se encarnó y fue su manera de humillarse. Igual con Dios, siendo por naturaleza igual a Dios, como cosa que aferrarse, no se aferró, sino que se despojó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a nosotros, y exaltación suprema. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, nosotros vimos al unigénito de Dios, que en el Antiguo Testamento se manifestó simplemente el ángel de Jehová. No se manifestó el Hijo, sino en el Nuevo. Como describe Filipenses 2, 6 al 11, se rebajó voluntariamente, se despojó a sí mismo, obedeciendo y tomando la forma de siervo. Vimos al que se despojó a sí mismo, aunque siendo por naturaleza igual a Dios. Él se humilló. Y luego tenemos el testimonio de los testigos. Nosotros somos quienes creemos en el testimonio de los testigos que lo vieron a él. Por eso el Evangelio de Juan es tan importante, porque Juan vivió con Jesús, lo vio, lo vio morir, lo vio resucitar, y por 100 años que Juan vivió, vio a Jesús permanentemente, escribió Juan, escribió sus epístolas, escribió el Apocalipsis, sin perder de vista a Jesús. Solo teniendo 2 o 3 testigos, se toma un testimonio como un hecho. Eso decía la ley, ¿no? La ley debe contar sobre 2 testigos. Por lo tanto, la Biblia es la confesión de los testigos que vieron las obras de Dios. El leproso, la viuda, el cojo, es el libro de la
colección de los testigos que encontraron a Dios, que se encontraron con Jesús. Por lo tanto, los libros bíblicos no tienen continuidad entre uno y otro. Son segmentos no conectados. Lo que los conecta es el Dios viviente. Son palabras que testifican acerca del Dios viviente. Así que este testimonio de los testigos es fundamental. Por eso es tan importante la Biblia. La Biblia es el conjunto de historias de personas que se encontraron con Dios, que se encontraron con Jesús. ¿Por qué la Biblia habla del ciego Bartimeo? O de la mujer de flujo de sangre? O de la mujer encorvada? O de tanto. ¿Por qué la Biblia habla de ello? Porque se encontraron con Jesús. La relevancia de estos personajes es porque se encontraron con Jesús. Si no se hubieran encontrado con Jesús, no estarían en la Biblia, no tendrían ninguna relevancia. Por lo tanto, todo el que se encuentra con Jesús tiene relevancia. Mire lo que dice Hebreos 12, 1, 2. Nos habla de una gran nube de testigos que han dado testimonio de Dios. Esa gran nube de testigos. Y Hebreos 10, 26, 31 advierte sobre rechazar la verdad después de haberla conocido. No queda más sacrificio, dice el autor de Hebreo, de pisotear la sangre del Hijo. Por lo tanto, el juicio por la incredulidad, así como los de Nínive y la reina del sur, condenarán a quienes afirmen no saber que existía Dios. ¿Cuáles son los obstáculos de la fe? Lo que obstaculiza la salvación es el propio razonamiento y toda teología y todas las ideas que obstaculizan la fe. Después de leer el testimonio de los testigos, si no podemos creer, entonces ¿en qué hemos decidido ser maldecidos? A pesar de tan grande nube de testigos, rechazar voluntariamente la verdad tiene graves consecuencias espirituales. Por eso los testigos que nos escribieron, que nos hablaron del Señor, nosotros hemos confiado en el testimonio de los testigos. Y esa es la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Tenemos el testimonio de los testigos que vieron, escribieron y hablaron acerca de Jesús, el Hijo de Dios. El que vino, el que se limitó, el que se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para dar testimonio y mostrarnos al Dios Padre. El que cohabitó en la eternidad con el Padre, el Hijo, se encarna, entra por el vestíbulo de la puerta, o sea, por el universo, entra a la tierra, nace de mujer y comienza el desarrollo del plan divino. Desde la eternidad, Jesús lo ejecuta, dándonos su nombre, su gloria, su autoridad, la fe para vencer en nuestra vida de fe. ¿Qué les parece? Qué extraordinario. Y eso que estamos empezando. Esta cosa se pone buena. ¿Qué les parece, querido? ¿Están durmiendo? No. ¿Qué pasó con todos? Con Alejandra, con Estamos despiertos. la Yarita. Estoy Estamos despierta. despiertos, pastor. Estamos Muy atentísimos. interesante. Muy interesante, muchas gracias. Muy bien a todos. Que Dios nos dé la capacidad para entenderlo todo. Todo. Bueno, si Eso nosotros, es bueno, pastor. si nosotros No está listo. entendemos solamente que se nos dio el nombre y ese nombre habita en nosotros y ahí está la autoridad, el poder, la gloria, entendimos Sí. toda la clase. Justamente. A ver. Por eso se nos llama a invocar ese nombre. Qué hermoso es que se haya revelado a nosotros, Señor.
Amén. Así es. Mi pastor Wenceslao, así es. Él se Muchas gracias, pastor. se dio a conocer. ¿Cómo no vamos a celebrar con un asado esas cosas? ¡Gloria a Dios! El obispo se pone. Sigue hablando, señor. Sigue hablando. Sí. Bueno, una alegría de verles. El Señor Muchas les gracias, bendiga a pastor. todos. Tengan Gracias. Dios le bendiga, una linda pastor. esta semana Gracias. y nos estamos viendo Nos vemos, nos vemos. Amén, Chao a pastor. todos. Bendiciones para todos. Chao a Nos vemos, todos. Alejandra. Bendy. Chao, pastor. Chao, Chao, bendiciones. nos vemos. Chao. Bendiciones. Chao, chao, nos vemos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.